Esto solía tener una forma de introducirlo, pero ya no me acuerdo. Bienvenidos a un nuevo Mafia Devs. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Creo que años. El tema de hoy es usar assets de terceros. A partir de ahora, cuando diga usar assets, me refiero de terceros, aunque no lo especifique. ¿Qué es un asset? Os preguntaréis a algunos y también os preguntaréis ¿dónde está Guinchu? Hemos sustituido a Guinchu en este capítulo por Kiko Martínez porque Kiko ha usado assets. Guinchu no usa muchos assets. Un asset es cualquier cosa Un difícil de definir. recurso, Recurso cualquier en tipo de plan recurso. modelos 3D, texturas, sprites, sonidos, música. Todo eso puedes hacerlo tú mismo o puedes bajártelo de internet o comprarlo y usar algo que ha hecho otra persona. Se hace mucho en el mundo de los videojuegos. Hay gente, sobre todo novata, que cree que es cutre usar assets. Y luego está todo el espectro de usar muchos assets, usar pocos assets, para qué usarlos más para una cosa, para otra. En particular, un poco la inspiración de este vídeo es que Chardy hizo su juego Kinniku Neko intentando hacer todos los assets él y dijo que tenía gracia o que estaba guay hacer un juego con todos los assets hechos por ti. Interroguémoslo. ¿A qué te refieres, Chardy? ¿Dónde está la gracia de hacer todos los assets tú? A ver, es gracia, pero me he quedado calvo, ¿vale? Mientras los hacía, también cabe recalcarlo. A ver, lo que mola de poder hacer todos los assets es que el juego pues tiene una huella digital clara. O sea, es mucho más personal. Esto es como en el cine, una película, tiene su propio logo, su propia banda sonora, su gama de colores. Pues con los videojuegos pasa un poco lo mismo. Eh, Básicamente eso, que es la gracia es eso. Por otro lado, hay cosas malas también de tener tus propios assets a nivel económico y a nivel de tiempo, sobre todo. Vale, Pero pues claro, todo lo malo es que cuesta más esfuerzo. esfuerzo sí, esfuerzo y dinero o como quieras llamarlo. Sí, o sea, yo creo que si contaras con un presupuesto infinito y tiempo infinito, pues sí, ¿no? Dirías, voy a hacerlo todo yo o mi equipo y ya está. Pero claro, al final tienes que poner en una balanza el factor económico y de tiempo. Entonces, al final eso, normalmente cuando tiras de assets es porque lo que estás intentando es algo que ya está manido, que ya han hecho otras personas, pues utilizarlo tú y ahorrarte, pues a lo mejor semanas o meses de desarrollo. Pero y en el Eh, caso de cosas que tú no vas a hacer mejor que otros, sobre, por ejemplo, sobre todo ese, sí. los Es efectos de que, sonido, porque una cosa, yo entiendo que los gráficos los quieres hacer tú, ¿no? Porque los gráficos son algo muy distintivo, muy visual, muy que le puedes meter, pero no son, los assets no se limitan a eso. Efectos de la música, por ejemplo, seguramente quieras algo especial para tu juego, pero si entramos a assets más genéricos, por ejemplo, efectos de sonido, ¿no? Normalmente cuando la gente dice no he usado assets, hay ciertas cosas que no se están contemplando, que son efectos de sonido y fuente de texto, por ejemplo. Es como, nadie se hace su propia fuente de texto. Algunos locos sí, nadie se hace su propia. yo Pero efectos me de sonido hice, Charlie cero hizo. me hice mis efectos de sonido porque quería efectos de sonido tipo anime y no encontraba exactamente que lo imitase bien. Entonces me los tuve que hacer yo. Cabe decir una cosa, yo he aprendido la lección. En el proyecto nuevo que estoy haciendo, no me estoy haciendo todos los assets. No me los estoy haciendo. Es decir, tampoco soy súper mega partidario de que te lo tienes que hacer todo tú y punto. ¿Vale? Pero entonces el motivo por el Pero, que hiciste los efectos de sonido es solo porque no lo encontrabas o es porque era como me estoy haciendo todos los assets y los efectos de sonido son mira, assets. vale, es verdad. Cuando empecé estaba en modo chulo y me lo quería hacer todo yo y punto. Es cierto. Eh, no me arrepiento porque a nivel de ego, ¿vale? No me arrepiento en ese sentido. Sí me arrepiento porque me ha ocupado mucho tiempo y bueno, viendo la distancia no vale la pena. Pero yo creo que es eso, ¿no? Yo iba a empezar esto un poco hablando de que hay que diferenciar unos assets de otros. A mí esto no me molesta tanto. Cuando son assets que son más como una herramienta, que no influyen tanto en el apartado visual o que no, o que son cosas, yo qué sé, que te ayuda a hacerte el sistema de diálogos, un sistema de guardado, letritas que se mueven, que son cosas más genéricas, que no forman parte de tu juego, de la huella dactilar, sino que son cosas que te encuentras en cualquier sitio. Ese tipo de assets a mí no me molesta en absoluto. O sea, me parece tonto no utilizarlos incluso. Sí, sí que separaría ahí una cosa que también se considera ser, ¿no? Pero están los assets que, digamos que acaban dentro del juego
Y los assets que no. O sea, si tú te bajas un sistema de guardado en vez de hacerlo tú mismo, nadie lo va a saber. No es como, Claro. ¿sabes? No es como los gráficos, que es como, no lo has hecho tú, ¿sabes? Hay cosas que están... es como, por usar un motor de videojuegos, nadie lo sabe en el producto final. Bueno, no sé Pero qué en un sabe motor de luego. videojuegos no, pero si lo piensas, controladores de personaje, de movimiento, mucha gente utiliza controlador de tal persona o de... y usan el mismo, se mueve igual en muchos juegos. Y a mucha gente, cuando un juego se mueve diferente, le cuesta. O Bueno, sea, ahí sí que aunque no sea visual ya es un poco más gameplay y ahí sí que afecta, pero hay otras cosas como el sistema de localización. ¿Qué más da? Eso en el juego final es imposible saber qué sistema has usado. Eso yo no lo contaría como no usar assets, ¿no? Cuando Sí, no, hablamos de pero, assets son cosas más como que se va a identificar en el producto final. pero aún así hay desarrolladores que están en contra de eso. O sea, yo, por ejemplo, tengo varios juegos de Escape publicados Pero y en plan desarrolladores serios. Sí, o sí, sea, hay gente, desarrolladores que dicen, wow, si usas tu propio motor es que no eres un No, desarrollador de verdad. no, pero me refiero, hay gente que está en contra de usar, a ver, en contra entre comillas, ¿no? Pero de usar assets de, por ejemplo, lo que habéis comentado, del sistema de guardado o de localización, que son de no, yo quiero hacerlo todo yo porque quiero tener el control, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay gente que es como de no, todo lo tengo que haber hecho yo. Entonces eso yo, Bueno, por pero eso ejemplo... no es tanto estar en contra como que quieres montártelo tú porque quieres... O sea, es válido A decir quiero ver, tener el control y lo hago yo. es válido, bueno, no sé si esto lo vamos a hablar después, pero para mí tiene sentido, por ejemplo, eso, de que no quieres perder el control, porque al final cuando usas un asset, digamos que dependes de una tercera persona, entonces cedes parte del control y esto te puede dar algunos problemas con los que no has contado, ¿no? Del estilo de, pues el asset se depreca, ya no lo puedes utilizar y tienes que actualizarlo y tienes que tocar todo el código, ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de miedo lo entiendo. El no usar un asset por decir, no, es que yo quiero hacerlo todo yo y quiero tener el control absoluto, ya lo veo un poco más sin sentido. Aquí he No, de decir pero que yo con esto sí que he estado ahí. Yo he estado en ese punto que habláis ahora de assets en cuanto a programación, porque no he utilizado ningún tipo de asset, ni controladores, ni nada de programación, por el hecho de darme miedo que no pueda entender el código de otra persona. Creo que aquí todos somos bastante amateurs y no estamos en el nivel de programación para entender muchos de los assets que utilizamos, pues de, Pues yo qué sé, de sí, porting. Entonces, utilizar un asset de porting, bueno, no es mi caso lo que lo uso, pero me da miedo por el hecho de que, y si en Google Play el sistema de monetización lo quiero ajustar a esta otra cosa y no lo entiendo, mejor me lo hago yo mismo lo que pueda a mi nivel y al menos entiendo lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Y dedico más tiempo y yo he estado muy atascado ahí, que también estoy quitándome de eso, de aprender a utilizar assets, pero creo que en mi caso el principal, lo que me echaba para atrás era el miedo a no ser capaz de entenderlo o de implementar, yo qué sé, que el de caminar quiero que también salte. Pero a ver si encuentro un asset de mm. controlador que también salte con doble salto. Para eso lo hago yo entero. Es que, O sea, ¿sabes? Y yo eso atasca empecé, mucho. sí, yo empecé así con los juegos que tengo de Escape, que tengo ahora 6 publicados. El primero fue de encontré un asset que era de, mira, esto sirve para hacer juegos de puzzles y tal. Y fue de, el juego lo voy a hacer con lo que este asset te permite hacer, ¿no? Te permite hacer 4 cosas, el juego tiene estas 4 cosas y no me salgo de ahí. Un poco porque también eso estaba empezando y tal. Sí que con el tiempo, pues ese asset, por ejemplo, yo lo he ido editando, he cambiado el código, he arreglado un montón de cosas y lo que dices tú, ¿no? Y lo he ido mejorando. Pero bueno, sí, entiendo que a lo mejor alguien desde fuera se plantee eso de decir, no quiero meterme aquí porque a lo mejor llego a un callejón sin salida y luego no sé por dónde tirar. Estamos Pero ahí yo, entrando en assets de código que no es Sí. exactamente, no es lo que tenía planeado que fuese esto, pero está bien que evolucione, pero estoy pensando, tal vez vendría bien ahora, que esto también igual tendría que haber entrado antes, hablar primero de qué assets o nuestra trayectoria con los assets, como ha hecho un poco ahora Keiko, para que sepamos un poco más quién ha usado qué assets, hasta qué punto, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio, cuando empezaba todavía muy novato, era en plan rollo Charlie, era como, no, yo por ego, por lo que sea, esto me lo hago todo yo, y si necesito un efecto de sonido de que se abre una puerta, me pongo yo con el micro de abrir la puerta y tal, ¿no? Luego al final te das cuenta de que eso es un poco estúpido porque es como una puerta, o sea, hay assets que tiene sentido, ¿no? El protagonista de tu juego, ¿no? No vas a coger un asset porque es como te lo tendrás que dibujar tú, pero una puerta es una puerta. Hay muchos tipos de puerta, ¿no? Pero al final tienes una idea de una puerta y no la vas a grabar tú mejor en tu casa que un profesional grabando una puerta, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no tienen sentido. La fuente de letra generalmente igual. Ponerte a hacer tu propia fuente y con los acentos y todo el rollo es una pérdida increíble de tiempo, alguien lo va a haber hecho mejor.
A no ser que necesites algo extremadamente particular por lo que sea, ¿no? Hay ciertos assets que no tienen sentido. Generalmente lo más característico de tu juego, lo que más entra por los ojos, más se ve, el protagonista, el escenario tal, es lo que tiene sentido y es a lo que la gente se refiere con sus assets, ¿no? Yo al principio era muy me lo hago todo, pero sí es verdad que con el tiempo he ido un poco más quizás hacia el lado contrario. Más le veo la gracia, luego igual hablamos de esto solo haces de tercero, no hacer nada yo. Demostrar que, yo hago videojuegos, no hago assets. Yo que tiene un poco de... Bueno, vamos a dejarlo para luego eso, pero íbamos con los assets también de código, los separamos un poco. Yo en cuanto a lo de código, estoy un poco en el lado de Hey Now. Evito usarlos, a no ser que sea algo que sé que no voy a tener que tocar nada, ¿no? En plan, si fuese eso, yo que sé, un sistema de localización o de guardado, algo que sé que esto es lo que hay, no tengo que tocar nada más. Entonces sí, pero en general reacio si es algo que a lo mejor voy a tener que mirar el código, modificar algo que no lo van a mantener o algo así, es como, igual no. Igual no. Y entonces yo, mi primer juego que saqué de verdad, Mayotori, hice yo casi todo, bueno, todos los gráficos, ¿no? Y luego en todos los juegos que he hecho en 3D sí que he usado assets. Bastantes, todo lo que podía, todo lo que no tenía que hacer específicamente yo, básicamente han sido assets. Charlie, si quieres contar tu Espera, experiencia. ¿pizza con piña han sido assets 3D? Pizza con piña, la mayoría está hecho, pero porque obviamente la isla no te la puedes descargar, tiene que ser custom, los personajes son custom, pero tiene Pero muchos un assets. pack de plantas selváticas deben haber montones. Ahora, que encajen de estilo... Estuvimos buscando, en principio queríamos usar assets, pero no encontramos que encajasen de estilo con el resto y que estuviesen bien hechos y tal. Decidimos hacer árboles, los otros y las plantas, después de haber estado buscando entre decenas de assets. Pero sí que hay assets, o sea, hay cosas en las cabañas, por ejemplo, hay camas y hay cajas y hay cosas que son súper genéricas de ese rollo, en plan una caja de madera, una mesa, un taburete, todo eso son assets. Porque era como, ¿para qué vas a modelar tú un taburete si ya hay un taburete hecho, ¿no? Al final nadie lo va a ver. Todas las cosas características de ese juego están hechas por nosotros, las cosas en las que no te fijarías son un asset y está bien que sea un asset. En el juego de la espada, prácticamente excepto la espada y los personajes son todo assets. La ciudad de Dasset, el castillo lo hizo cuando lo rehicimos, lo hizo Just Community, pero la ciudad, todo el pueblo son assets. Nunca verás, y esta es una cosa que quería, perdón por acaparar mucho el micro, que decía también Chardy, que es como, es que sienta mal, ¿no? Que el problema de usar assets es que ese mismo asset que lo has usado tú puede aparecer en otro juego, ¿no? Y no quiero que aparezca en otro juego, que eso también importa que aparezca en otro juego, tema, ¿no? Pero sí que hay los assets que no te fijas, es como, nadie va a ver las casas que usé yo en el juego de la espada, en otro juego iba a decir, esa es la casa del... Es imposible, las rocas, creo que también eran assets, nadie va a reconocer, le cambié la textura, nadie va a reconocer esas rocas, es la misma roca. Los árboles en general, a no ser que sean árboles súper específicos, nadie los va a reconocer, entonces, ¿qué más da? Ahora sí, te cedo, Charlie. ¿Y si fueran reconocibles, cambia la cosa o no? Vamos a dejarlo para luego. Vale. Ahora cuenta tu historia con los assets. Yo con Kinekuneko, que es el juego anterior que saqué, sí que prácticamente todo me lo hice yo, excepto algunos assets. Por ejemplo, no sé si me instalé el Dotwin, que es para hacer animaciones automáticas, en plan para girar cosas, que vaya de aquí a allá. Puse el Dialog System para hacer sistema de diálogos, que eso lo sigo utilizando, estoy enamorado de ese asset, casi que me hace el juego prácticamente. Y poco más, realmente. Eso sí, después de 5 años llorando, con el proyecto nuevo que estoy haciendo, sí que he tomado otro camino. De hecho, los escenarios del juego, todos son assets. O sea, y gracias a eso ya tengo todos los escenarios hechos. Las casas, ventanas, puertas, muebles, todo es asset. Excepto lo importante, que sí me lo estoy haciendo yo. Estoy viendo una cosa mala en esto también. En comparación con Kinekuneko. En Kinekuneko yo podía tener todo lo que yo quería. Pero con este me estoy sintiendo como con más dependencia y con mucha más limitación creativa. Porque tengo que adaptar el juego que quiero hacer a los assets que tengo. ¿Sabes? No tengo un mundo abierto. Tengo este mundo y tengo que hacerlo todo aquí.
Eso es una cosa que me está molestando un poco, pero se puede hacer igualmente, ¿eh? Y no sé, pocos más assets he usado. Dotwin, sistema de es que diálogos. las cosas tipo Dotun y tal, es lo que digo, por eso lo separo, es como... Es un poco, es realmente... Sí que es un asset porque te lo has descargado, pero al final estás usando un motor de videojuegos que tiene herramientas. Descargarte una herramienta nueva cuenta como asset cuando estás usando herramientas que es un poco estúpido, ¿no? Claro. En ese sentido. Kiko, tu experiencia con los assets, porque tú, tu primer juego, fuiste full assets, ¿no? Yo, o sea, desde Al el contrario primer que día... los otros. Sí, yo empecé en 2019-2020 y tenía claro que lo que quería era hacer juegos, no dedicarme, ¿no?, ni a programar, ni a modelar y demás. Yo quería hacer juegos, entonces eso, a lo mejor buscando en el Asset Store lo que comentaba, encontré un asset que era de hacer como juegos de puzzles, narrativos y de puzzles, y dije, hostia, esto no me da pie a hacer un juego pues, de las ideas que tenía de tipo escape room, y entonces empecé con eso. El primer juego que hice, Palindon Syndrome, fueron 4 meses y fue usar este asset, usar assets de modelos 3D, me refiero, fue todo solo assets. Y fue un poco lo que decía Chardy en el sentido de, dije, hostia, este asset que es una nave espacial, pues era una limitación, pero a la vez es una limitación que también te ayuda a nivel creativo, ¿no? Porque era de, solo voy a usar este asset, no me voy a salir de aquí porque no sé ni modelar ni sé hacer nada más. Entonces es de, ¿cómo puedo plantear un juego que solo use esto? Y básicamente eso. Por eso desde el 2020 a ahora he publicado 8 juegos, porque claro, al usar muchos assets también ayuda mucho a nivel de aumentar la producción. Yo de normal, cuando quiero hacer algo, es lo primero que hago es de, esto lo ha hecho alguien ya, puedo pagar para que alguien me lo haya hecho y no tener que, ¿sabes?, hacerlo yo. Porque primero, el hecho de que ahorro tiempo y segundo, que eso muchas veces alguien lo ha hecho ya mejor que yo, es de, ¿para qué voy a perder tiempo? Entonces eso, sí que ya, por ejemplo, para este último juego, el último Escape, hemos contratado a un artista 3D, entonces claro, cambia la cosa y por ejemplo tenemos muchos puzzles que son cosas un poco más locas, ¿no?, que se me ocurren a mí y son ideas que a lo mejor no hubiera hecho antes, pero vamos, que he publicado un montón de juegos hechos solo con assets y nos ha ido bien. Yo he de decir, o sea, es que el caso de Kiko a mí me parece como el modelo más a seguir, que es, te buscas un pack de assets o unos packs de assets que cumplan lo que tú podrías querer hacer y yo qué sé, te ves un pack de assets de vaqueros. Empiezas a investigar un poco, te juntas 5 assets y dices, mira, pues con una taberna y con un no sé qué ya podría montarme un juego de bares. Y me parece una forma súper guay, como dice, de hacer como una jam de creatividad y sacas no sé, es la forma, me parece la forma ideal de sacar juegos. ¿Sabes? Sí, Porque la historia del juego y todo lo que quieres que trate y los controles y todo, está aparte. La parte visual no es necesaria para Seguiremos darle con eso en un esencia. momento, pero cuenta tu historia con los assets. Vale, bueno, pero viene con esto. Después también, hilando con lo que dijo Charlie de The Twin, aunque sé que a ti, Alba, no estás de acuerdo con que sean tan assets la programación, el The Twin para mí fue un asset que he evitado durante años, literalmente años. No sé por qué. Supongo que no entendía muy bien cómo funcionaban los delegates o los callbacks, estas movidas de que cuando termina una acción te llama un método para atrás y no acababa de entender eso. Y entonces pues lo iba evitando, lo iba posponiendo. Hace poquito puede ser quizás año y medio, empecé a usar Dotwin. Antes lo hacía todo con, bueno, es una corrutina, bueno, es un método aquí, bueno, es un par de bucles, Entendemos, fuiste pero estúpido, pero ¿cuál es pero el punto? El Dotwin es lo mejor que se puede probar. O sea, toda la gente que usa Unity, que se descargue un Dotwin. Ese es mi state Claro, del pero eso es día. lo que yo digo, que es Sí. como No, tú ya está, estabas no ahí hay con, más. estabas, que a mí también me pasa, de ser estúpido con dudas absurdas de, ay no, pero es que no entiendo muy bien lo que aporta y luego te lo bajas, es como, ojalá tuviese esto Unity, pero no lo Pero tiene, el pero Dotwin, o sea, debería tenerlo y ya está. Entonces por eso no lo considero asset en ese sentido, porque es como, es una herramienta que debería tener Unity y que no la tiene, así que te la descargas tú. Pero, ahora ¿sabes? sí, mi Pero, punto por era realzar el ejemplo, uso de Dotwin. Esto es lo que quiero que se quede la gente, que lo uséis. solo voy a decir que si Alba hubiera usado el asset que le dije de Unity para hacer el juego que está haciendo, se hubiera ahorrado 2 años de trabajo, pero ahí está haciéndolo retrasado. Pero bueno. Y Bueno, bueno, pero no es exactamente lo mismo, pero no es exactamente lo mismo porque yo no soy un retrasado y necesito control y hay cosas. En mi caso sí que, por ejemplo, vamos a entrar ahí. Hay un asset en Unity que me recomendó Keiko y de hecho me lo compré y luego no lo he usado porque ahora usa Godot,
que es de hacer novelas visuales y básicamente tiene todo lo que necesitas para hacer una novela visual. Y yo, sin embargo, me estoy haciendo mis propios assets y mis propios sistemas y todo el rollo. Aunque en Godot también hay algunas. ¿Pero por qué me lo hice? Porque sí que siento, en este caso, por el tipo de novela que estoy haciendo, que necesito el control. Si estuviese haciendo la típica novela en la que salen personajes y hablan y no ocurre mucho más, usaría un asset o usaría Ren'Py, que es un motor de hacer novelas visuales. Pero en mi caso, que es un juego es un juego de anime del 3 en raya, como un juego de deportes, pero con el 3 en raya, necesito todo ese control del 3 en raya y de que salga y de que los diálogos tengan en cuenta lo del 3 en raya y todo el rollo. Hay mucha cosa ahí que ahí sí que me da miedo, lo que decía Nau al principio, claro, ¿y si necesito que ocurra esto en particular y tengo que entrar al asset, tocar el código porque no lo tiene y es una liada y no puedo hacerlo? Ahí sí que me daba miedo eso. Y también pensé, no será tan difícil hacerlo. Ha sido más difícil de lo que esperaba. No, por ejemplo, estoy haciendo una cosa que es absurda y me arrepiento, ¿no? Pero que puedas hacer los diálogos hacia adelante o hacia atrás. Si hubiese usado un asset, no podrías hacerlo hacia atrás. Y entonces estaría limitado en ese sentido. ¿Y tan necesario sería en tu juego? No, no es necesario para nada. Pero sí que hay cosas de interactuar con el 3 en raya y que cuando haces un movimiento del 3 en raya afecte y puedas leer la partida. Que eso a lo mejor sí que habría limitado de algún modo que no lo sé porque no. Claro, porque podrías haber buscado la forma de quizás un botón para que vuelvas a la escena anterior. 3 frases para atrás. Sí, pero no es lo que estoy haciendo yo. No, pero te buscas alternativas. Lo de volver atrás en las novelas visuales parece estúpido, pero es súper complicado porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Aunque ese asset que te digo lo tiene, pero bueno. No se trata de alternativas, se trata de que yo lo quería hacer de una forma muy específica y con ese no me habría podido. Habría tenido que hacer compromisos. En plan, vale, no puedo hacer esto, pero esto más o menos se acerca. Y me daba miedo en lo de volver para atrás. Es una estupidez que no habría importado mucho y me habría de hecho ahorrado varios años, pero en cosas del juego del 3 en raya y cómo interactúa con los personajes y tal, ahí sí que era como, si esto me falla en medio, me arruina un poco el juego igual. O tengo que hacer un juego peor. Es entendible. Yo lo que comento del asset este que uso de hacer juegos de puzzles, a mí me limita en ciertos aspectos, ¿no? Y muchas veces para salirme de ahí tengo que hackear el código, es un coñazo. Por ejemplo, ahora hemos hecho 6 juegos, el siguiente que vamos a hacer, estamos escribiendo el código ya desde cero, estamos haciendo como nuestro propio asset, pero eso, entiendo que digas, pues es un coñazo usar un asset por eso, porque te pone un corsé a veces que es complicado salirse de ahí. Entonces, limitaciones de los assets, sí. Hemos hablado, bueno, ventajas es que te ahorras tiempo, no tienes que hacerlo tú. Y muchas veces dinero, porque parece que no. Si estás empezando te da un poco igual porque es como, no tengo dinero, me lo tengo que hacer yo todo. Pero una vez que tienes dinero es como, ves un asset y dices a lo mejor, buah, 100 euros este modelo. Pero si luego piensas en las horas que vas a tardar tú en hacer ese modelo, en realidad es una ganga. Al principio dices, buah, qué locura, 100 euros, pero luego es como, voy a estar 2 meses haciendo este castillo. 100 euros es baratísimo. Claro. Yo tengo la chuletita aquí apuntado con lo que quería decir un poco y una de las cosas es eso, que si no fuese por el tiempo y por el dinero, no hay necesidad de utilizar assets en muchos de los casos, porque tienes ya todo el tiempo del mundo, ¿no? No tienes que gastar dinero, te lo haces tú a tu rollo. Es decir, si no existiese ni el tiempo ni el dinero, estamos de acuerdo que lo suyo sería hacértelo tú o contratar a alguien para que te lo haga, no importa. Pero que sea material pero propio. Estamos en el no estoy tan real. De acuerdo, ¿eh? No estoy tan de acuerdo. Claro, pero existe el dinero. No estoy claro. tan de acuerdo, porque luego también está la motivación. Es como, yo tengo cero motivación en modelar mi propia piedra. Cero motivación, incluso aunque tuviese todo el tiempo y todo el dinero del mundo, es como, pues ¿una piedra ya hecha? Te lo hace otro, pero es una piedra para tu juego. Supongo que sí, pero realmente estoy de acuerdo, pero hablemos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más gracia que la piedra sea única si es completamente igual que cualquier otra piedra? Porque si yo voy a ver una peli de Superman, no quiero ver que me están agarrando cosas de la peli de Harry Potter. Pero si precisamente los estudios AAA sí que lo hacen. Ejemplo. Como el videojuego, lo que hacen es usar el mismo puto árbol todo el rato. Exacto, pues muy mal hecho. Muy mal hecho. Y además, yo, de hecho, no te vas a dar cuenta. Y además los actores, en películas en particular, los actores se repiten constantemente. Cosa que en videojuegos en principio no ocurre. Porque los personajes son cada vez diferentes. Pero además, en caso de piedras, árboles, cosas así, que estamos todos de acuerdo en que usar assets, luego podemos entrar. ¿En qué punto usar assets dirías está mal, te has pasado? Supongo que Chardy tiene un punto que dice, no. Los personajes no pueden ser assets, tío. Personajes y música, para mí es obligatorio y tiene que ser personal del juego.
Los Yo demás... la Obligatorio. música sí que nunca he usado Assets Música, sí que lo veo algo que es... Es que además es complicado decir, "Buah, voy a encontrar esta banda sonora que encaje con mi juego", y sí que lo veo algo como muy personal. ¿No? Y Yo es que tengo una cosa con esto que decía Char, o sea, lo de hasta qué punto lo llevaremos. Yo estoy haciendo ahora un juego de una cocina, tirando de un asset, un único asset, que es la cocina como tal. Y lo que me pasó a mí fue que vi el asset y dije, oh, me molaría hacer esto. O sea, yo aunque tuviera todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, quizás me hubiera animado a usar esto simplemente porque, aunque tengas todo el tiempo del mundo, esto es más rápido. Y me apetece, he visto ese asset, me ha gustado, he dicho, joder, me gustaría verlo en movimiento, me gustaría hacerlo a mi versión. Entonces, yo lo he utilizado y no me he planteado de, uff, es que me molaría que la cocina fuera solo por mí. No, porque la veo y ya le digo, me molaría darle llovida, ¿Y crees ¿sabes? que hay una línea de esto no puede usar assets? ¿Esto está mal? Como dice Charlie, personajes y No música. soy muy fan de los asset flips, porque creo que ya es el extremo. Un asset flip básicamente es un mismo juego en el que le cambias la temática, por decirlo de forma rápida, de que si ahora es de piratas, después te lo haces de vikingos, pero el juego es exactamente lo mismo. Pero aún así, no, que entiendo que ninguno de aquí de vosotros estáis a favor de esto, que es como el No es extremo, ¿no? exactamente eso un asset flip. Que es un asset flip entonces. Un asset flip generalmente es que te descargas el juego ya hecho, en plan una plantilla o algo así, y le tocas igual 4 cosas y lo sacas. Bueno, Asset flip sí. es más bien lo de solo usar assets. Solo que no es, ni siquiera pero con suele el juego ser... ya entero, ya hecho. Pero Sí, un asset de flip es tipo, te descargas un asset de Unity que viene con una escena de ejemplo y coges esa escena de y la ejemplo, vendes, cambias sí. 4 cosas y lo pones en Steam. O sea, eso ya entiendo ya que estamos hablando de, pues eso ya Sí, no me asset parece... flip no es ni siquiera lo que estamos hablando. No estaremos todos de acuerdo en que hacer un asset flip pues Es que apenas ahí cuenta como yo hacer no un estoy de todo videojuego. de Es como... acuerdo. Yo no estoy de todo de acuerdo. O sea, yo estoy un poquito a favor en ciertos casos muy puntuales. Por eso se acaba el tema. O sea, poniendo el ejemplo de que una asset flip también contaría el de que si tú has hecho un juego de vikingos y ves que no te vende bien y que solo has vendido 5 copias. No me parece mala idea sacar el mismo juego, exactamente el mismo juego que tienes en Unity, duplicarlo y cambiar los sprites para que así cambie un poquito la temática. Pero En eso vez no de es un asset vikingos, flip. El asset flip es lo contrario. El asset flip es coger todos los assets que has hecho del vikingo y hacer otro juego con eso. Más o menos. O sea, así. ¿Y cómo asset se flips... llama el mío entonces? Mira, en Unity, en particular, en la Unity Store, se venden algunos assets que es en plan... Juegos hechos. juego de disparos. Una Hay plantilla, uno en sí. particular que se llama Zombie Z o no sé qué, o Shooter Z, que era famoso por ser muy usado en Asset Flip, que es básicamente un juego de zombies con gráficos un poco rollo Minecraft, que te viene ya hecho. Y entonces hay gente que lo que hacía era descargarse eso, igual cambiar 4 tonterías, hacer 3 misiones y vender eso. Tal cual, es en plan una semana de trabajo. Eso es lo que se le llama un asset flip, tal cual, ¿no? Y es como todo el mundo está en contra de eso porque al final has sacado un producto que no tiene ningún valor, que te lo has bajado ya hecho, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues, hasta qué punto es asset flip o no es asset flip, si te bajas unos assets ya hechos pero tú lo cambias y tal, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero en principio asset flip es hacer eso, no es cambiarle los Pero gráficos. entonces tú estarías de acuerdo por saber si alguien hace un juego, sacar el mismo juego simplemente cambiando la estética, cambiando la parte visual. O sea, Pero eso es que... exactamente el mismo juego. Cambias un poquito el diseño del nivel, un poquito tal, pero es el mismo juego. Me ¿Estás de parecería acuerdo con eso? cutre, pero sí que si pasa lo que tú dices, que sacas un juego no vende y le cambian la estética para ver Ujú. si vende, pues me parece entendible. O sea, yo creo que eso en videojuegos no es tan común, pero en juegos de mesa sí que pasa mucho, que es más fácil cambiar la temática y suele pasar que sacan un juego, ¿no? Que tiene esta temática y no funciona muy bien y a los años lo reeditan, pero le cambian la temática y claro, como es todo mucho más abstracto, sí que es más fácil cambiar las temáticas. O sea, sí que es algo que se hace bastante. Es O que sea, a mí ahí me parece bastante bien, aunque sí que es verdad que siempre y cuando tú hayas hecho el proyecto original. Porque los típicos que están en el Asset Store de Unity sí que son normalmente proyectos bastante cutrones, bastante escasos, bastante... y Mm. que mucha gente los tiene. Y es como ya sí que estás haciendo el mismo juego que ha hecho un tío de Norteamérica, un tío de Australia. Entonces, pues, limitaciones de usar esto. Hemos hablado un poco de las ventajas. Limitaciones, como decíais antes, es que diferentes assets normalmente no encajan entre Claro. ellos por estilos artísticos y tal. Entonces pasa mucho que eso, te bajas el asset de nave espacial que tiene los objetos de nave espacial y tal, y es lo que hay. Porque si buscas otro asset de nave espacial, no encajan. Y esto está limitado. Claro, es que Eh, hay
Nada, sí. eso, que depende mucho del tipo de juego que estés haciendo, porque por ejemplo, yo que hago juegos en primera persona realistas, es relativamente sencillo, ¿no? Encontrar assets que encajen y luego, sobre todo, teniendo un poco de dirección artística, pues, ¿no? Un poco encajarlo todo, pues, no sé, con el tema del postprocesado, etcétera, etcétera, que todo vaya al sitio. Claro, si estás haciendo un juego en 2D que usa sprites de pixel art que tienen que ser 16 por 16, pues ahí lo veo muy complicado, ¿no? Encontrar assets y que te salga algo más o menos coherente. Entonces sí que creo que aquí, si estás haciendo juegos 3D es relativamente más sencillo, ¿no? También con el tema del PBR que los motores renderizan, ¿no? Cómo funcionan hoy en día, pues casi que cualquier asset se puede un poco cambiar, modificar para que encaje con otro. Si estamos hablando, por ejemplo, de estilos realistas o estilos, por ejemplo, estilizados, ¿no? Dentro de que sean más o menos del mismo estilo. Entonces, eso, creo que depende mucho del tipo de juego que estés haciendo. En juegos 2D me parece una locura usar assets, más allá de cosas muy puntuales en plan iconos, los botones del mando y tal, cosas así, pero para el resto del juego es básicamente imposible encontrar dos, o sea, si usas un solo pack, ¿no? En plan este tileset y ya está, sí, pero mezclar varios es básicamente imposible. En 3D, en cambio, siempre tienes la opción de cambiar las texturas y hacerlas tú mismo y que encaje un poco, pero sí es verdad que si vas a cualquier cosa mínimamente estilizada, ya no, tiene que ser muy genérico. Es el problema que tuvimos con Pizza con Piña, que estuvimos buscando cosas y todo era suficientemente estilizado para que no pudiésemos mezclar, y además limitado para que tendríamos que hacer nosotros assets que se parezcan a esto tal, y entonces al final era lo más fácil hacerlo nosotros mismos y ya está. Claro, sí. Salvo El eso, estilo- cosas como una caja, un taburete, una mesa, que es como eso, le pones tu propia textura y es muy genérico, entonces se adapta y ya está. O sea, sí que Hay es que verdad eso decir. que... Di. No, nada, eso, Ah, que sí que es verdad que, así resumidamente, que en el estilo estilizado se nota mucho, ¿no? Que son diferentes autores. Si es algo realista, pues tú tienes una nave espacial y coges, no sé, una caja de fusibles de otro artista y la pones y probablemente encaje porque no es dentro de lo que cabe, es todo realista y más o menos encaja. Entonces eso que depende mucho del juego. Realista o genérico. Entonces, sí creo que estamos todos un poco de acuerdo en que cosas más particulares y personales de tu juego, como la música, los personajes y tal, conviene. Como mínimo conviene. Yo no tampoco diría esto, no, imposible, ¿no? Porque además haces, yo que sé, un juego de guerra o algo así, que los personajes, ¿no? Que serían militares o lo que sea, te los descargues, me da igual. Pero sí que es cierto que si hay un personaje, ¿no? En plan que tiene nombre y apellidos, que te salga bien usando assets, es difícil, pero también le veo un poco la gracia, no sé si Charlie estará de acuerdo. Y espera, con esto un poco, antes de cambiar de tema, quería decir algo antes, pero bueno, hay un ejemplo que es Carlos Coronado, que creo que todos lo conocéis aquí. El último juego que sacó, o de los últimos, bueno, es que no sé cuál es, creo que era de Vegar, o bueno, uno de los juegos que ha sacado, la carátula del juego de consola, su personaje principal y todo, es un asset. Es un asset de la Sí, sí. Unreal tal. Y tal cual, descargado y puesto. Tendrá su iluminación, su retoque de color o lo que sea, pero es un asset. Y es el protagonista que sale en la carátula del juego. ¿Ves? Yo Y ahí la ha ido. a ese punto yo no llegaría. Lo veo lícito, es decir, no es como que esté prohibido. De hecho, es que yo considero que puedes hacer un juego completamente hecho con assets de terceros y que sea divertido y que sea funcional. De hecho, incluso puede ser lo más que uno hecho con assets propios, no tiene nada que ver. Lo que pasa que es por una cuestión de identidad del juego. Igual es que tengo una visión como muy cinematográfica del videojuego. No tanto del juego, sino de lo que lo envuelve, ¿no? Pero Para mí eso es súper importante. yo es lo que te digo que con la dirección, con que alguien lleve la dirección artística del juego, aunque uses muchos assets, se puede llevar a la línea de ese juego. O sea, a mí nunca nadie me ha dicho, me ha puesto una reseña negativa quejándose de, pues te pongo una reseña negativa porque usas assets. No creo que, sí habrá alguna persona que se habrá dado cuenta, lo que sea, de que hay assets y tal, pero vamos, que nadie me ha dicho nunca nada de eso. Yo creo que mientras tengas esa dirección artística y transmitas lo que quieres transmitir, la gente se mete en el juego y le da exactamente igual. Y yo creo que la gran mayoría de usuarios, aún así, es como, no, asset, es que ha utilizado el asset de esto y se llevan las manos a la cabeza, pero la gran mayoría es que no se dan cuenta. la O sea, los que mayoría no tienen ni escuchamos, idea. los Hablan que porque, escuchamos son oh los que no, gritan. Claro. qué vago usar assets, y no saben que todos los juegos, todos sus juegos AAA favoritos usan los mismos árboles. No se dan cuenta. Hablando de Carlos Coronado, yo en teoría estoy con Charlie. En teoría digo, no, el personaje principal no lo hace nada. Pero en la práctica jamás lo habría dicho. Y Es que no seguro lo que no vuelvo a sabíais. ver ese personaje en ningún lado de forma ¿Quién de aquí lo reconocible. sabíais? ¿Quién de aquí sabíais que el personaje era sin que lo hubiera dicho alguien?
O sea, aquí no sabía de forma... O sea, de la haberlo cosa visto es, decir, lo ha modificado lo Yo no, suficiente no me para hubiese que, enterado. para que si otra persona usa ese asset dirías, ese es el de... Creo o que no. no, pero no lo sé. No sé cuál es el original Y tampoco. añado también, no sé si ahora lo hace, pero en el primer juego seguro de Carlos Coronado, la música era descargada y era muy buena. Era muy buena. O sea, es verdad que cuesta encontrar una banda sonora que no tenga derechos y tal y la puedas usar, pero si la encuentras, era de hecho demasiado buena. Era como, perro, tú no has hecho esta banda sonora tan buena, no te la mereces, te la has descargado de internet y ahora parece que tu juego es todo bonito ahí, te la has descargado, guarro. Es que, ¿sabes qué? También hay que saber elegir bien los Sí, assets. sí, Eso sí, también es un talento, a ¿eh? eso me refiero yo, que hay que tener a alguien que tenga una capacidad artística para, ¿no? para buscarle la coherencia, porque muchas veces el problema no es usar assets, es usar assets mal, porque la gente no entiende lo que es un asset. Lo que ve es de, hostia, esto y esto, esta pared y esta caja no encajan, tienen algo raro que no sé qué es, pero no me está encajando. Y eso es lo que la gente ve y es cuando empieza a decir, están usando assets. Mientras lo usas con coherencia, no hay ningún Quería problema. destacar en particular, todos conoceréis los packs de Cinti, creo que se llama Cinti. Sí. Todo ultra reconocibles. Chardy, si no te suenan, son unos personajes low poly, 3D low poly, que tienen los ojos como barras negras así. Lo Sí. que pasa con esos assets, los personajes son muy feos. Creo que estamos todos de acuerdo, igual no. Pero Sí. sobre todo son muy reconocibles. Y son unos assets muy, muy conocidos, ¿no? Entonces, cuando ves un juego que usa esos assets, inmediatamente lo que te viene a la cabeza es cutre. Porque es como. Todo el mundo ha visto usar esos assets, sobre todo en tutoriales y en juegos medio hecho y tal, y es como cutre. Por ser tan reconocible realmente, es por ser tan reconocible. Sin embargo, son los personajes, porque luego el resto de assets, esos suelen ser packs enteros que es como vaqueros y tiene cientos o miles de assets de vaqueros y los personajes y tal. En Pisa con Piña usamos assets de Cincy, pero nunca lo sabrías porque es una caja, una mesa, una cuerda enrollada, una manta en el suelo. Los personajes, en cambio, en cuanto lo ves, dices asset. Y ya te da el efecto de... Pero eso de ver los cutres no es porque digas asset. Yo creo que es más porque todos aquí hemos probado juegos indies, muy indies, juegos de Itch.io, juegos de Jam. Entonces, asociamos un poquito esos assets a los juegos más malos, porque suele ser gente que está aprendiendo, gente que lo usa sin criterio, gente que hace juegos bastante malos. Entonces asociamos la idea de juego malo a, pues, un personaje de Cinti. No sé si estoy, porque nunca he jugado a un juego. Bueno, sí, he jugado a alguno, pero creo que incluso aunque no haya jugado a ningún juego con assets de Cincy, solo por verlo diría, nah. Y además porque me parece. Un ejemplo mucho feos. más que vais a dar más cuenta. La música gratis de YouTube, la tenéis en la cabeza, tenéis alguna canción de estas gratuitas de YouTube y la usan en los vídeos más malos que hay. Cuando escucháis esa música, ya la asociáis a vídeo malo porque la usan en vídeos malos. En ese caso sí. Y con todo esto entramos ahora de nuevo, ahora sí. Y la gracia. No, espérate, que quiere decir algo que se me olvida, que antes cambiasteis de tema. Lo de juntar assets 2D que decía Kiko, que es más complicado. Es verdad que es más complicado, pero, por ejemplo, yo en Kukoro, todos los escenarios son assets, todos. ¿Sí? Entonces, me he pillado un pack gratuito y es un tilemap con un montón de cosas y además era como una jam que más gente iba añadiendo, no sé qué. Pero me es iban añadiendo... es el mismo pack. Dentro del juego sí, pero luego yo meto personajes de Kukoro, que los tiles son creo que a 32 píxeles por unidad de Unity. Mis personajes de Kukoro son a 8 píxeles por unidad. Es verdad que también Kukoro no se puede considerar el juego más bonito del mundo, No, pero tampoco es horrible. Pero le has dado una coherencia y me refiero, la cosa es que tú no has hecho ese escenario con 4 packs de tiles, ¿sabes? O sea, Claro, no pero has se usado... pueden juntar, se pueden de alguna forma llegar a juntar. A ver, pero es más diferentes difícil y es lo que estilos. dice. Hay los fondos y tus personajes por encima. No es Claro. eso, no es que tengas que mezclar. Yo aún varios así he rollos. tenido que crear yo algunos tiles, los he creado yo partiendo del propio estilo del asset para no desentonar. Claro, pero ya pues un tienes el tocadiscos, estilo, no sé qué, claro. he creado, pues eso. Sí. Yo quiero decir una cosa, habéis reconocido abiertamente que si el asset es reconocible, es decir, que si sabes que es un asset, ya no mola tanto, ¿eh? Es cierto. ¿Por qué? Ah, ¿Por o qué? sea, ¿queréis esconderlo? ¿Por qué? No, a mí solo me pasa con los de Sinti, no sé, me parecen Sí, súper horribles. yo creo que es porque me parece en Es que particular que los personajes son horribles, pero lo que te decía antes, si reconociese un árbol o una piedra en un juego y la reconociese igual. también en otro juego, no creo que pensaría absolutamente nada, sería como, oh, curioso. Yo he Ni visto siquiera. vídeos de gente que no sé si es más por el morbo, por la gracia de decir, mira lo que he visto, pero de gente comparando piedras entre juegos. O sea, literalmente hay vídeos de eso, de gente comparando piedras de esta piedra si la rotas o esta piedrita pequeña si la miras es una piedra gigante ahí en el fondo del escenario y es como...
Hay gente a la también, que le también fascina salen eso. tweets de, o sea, los juegos en particular de Nintendo 64 de Nintendo, en plan el Zelda, el Ocarina of Time, el Mario 64 y tal. Hay texturas y cosas, los fondos que se ven en los Skybox y cosas de esas, que eso eran assets de un CD de texturas que se bajaron por ahí y los usaron. Y pensarías, no, Nintendo nunca haría eso. Sí que lo hacía. Y de vez en cuando hay cuentas que lo encuentran y es como, mira, este trocito Tenemos de a aquí, Ginchu. este cuadro, lo tenemos aquí de fondo, encaja, se ha encontrado, es la textura número 1200 del CD este. Es como, Pero que esa persona no Nintendo está aquí, también se llama hacía. Ginchu, ¿eh? Que eso Ginchu lo ha subido en vídeo. Y ha hecho vídeos sobre eso, ¿eh? Ahora vamos otra vez. Que se me acaba de... Vale, sí. Todos estamos de acuerdo en que tiene gracia, tiene mérito hacer todos los assets tú, ¿no? Tiene A ver, algo, tiene algo. pero Sí, la cosa es, tiene mérito a nivel personal, sí, vale, eso. pero ¿y qué? ¿No? O sea, yo al final tengo un negocio, mi negocio es hacer videojuegos Sí, y lo que pero quiero es... dejando el negocio aparte, estamos de acuerdo en que Hay un ego hay artístico. una Pero eso es gracia, ¿no? Hay pero una... es importante eso. No es importante. Ya hemos dicho que no. Pero hay un algo de hacerlo todo tú y Sí, que es único y lo has hecho tú. Y es como, hay un algo. sí. Pasemos al lado contrario. Y la gracia de usar solo assets. De decir, si yo te dijese, Chardy, o si tú mismo te dijese lo que le ha pasado a Nau, que es como, o sea, imagínate, ves un asset de Synth y dices, me hago un juego solo con esto. Lo que le ha pasado a Nau de ver el asset de la cocina ese y decir, me hago un juego solo con el asset este de la cocina. Porque me llama la ¿Vale? atención o me apetece. No, ¿Lo yo ya ves? lo he dicho. Es algo Sí. que tú, o sea, primero, ¿lo ves lícito? Supongo que sí. Y segundo, ¿es algo que tú crees que te llamaría también? Yo lo veo lícito. Y lo he dicho antes, se puede hacer un juego divertido, funcional, súper vendible y que guste mucho. Hecho todo con assets, se puede hacer. Pero, yo qué sé, pongamos un juego, el Metal Gear. Metal Gear, imagínate que hubiese estado hecho todo con assets de aquí y de allá y que tú sabes que son assets de aquí y de allá. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pero tú lo Eh, No lo sabrías. sabes. Cuando tú Estás estás jugando, asumiendo que No, no pero lo lo sabes. sabes, lo sabes. Sabes que está hecho con assets de aquí y de allá, lo sabes. A Porque mí me es una daría cosa que se bastante sabe. igual. O sea, mientras no se note No. la cutrez, no se... Es más, a mí estos típicos vídeos que hacen de 4 desarrolladores hacen cada uno un juego con el mismo asset, me parece súper guay porque es un poco eso, ¿no? El cómo cada uno puede tirar por una línea o por otra y están todos usando el mismo asset súper limitado. Es lo que decía yo, mis juegos los hago de voy a usar solo este asset y con esta limitación por dónde puedo tirar. Y me parece que cuando tienes limitaciones también a nivel creativo te ayuda, ¿no? Porque es de, vale, tengo que usar esto sí o sí. ¿Cómo saco de aquí pues un puzzle o lo que sea, ¿no? Yo hoy en día Entonces, veo más atractivo lo de el reto de voy a hacer con estos assets que la gracia de me lo hago todo yo. Y quiero añadir también, esto un poco No, bueno, tangente. no me vendáis la moto con la gracia. Aquí lo que pasa es que lo importante, yo estoy usando assets porque lo importante es terminar rápido para poder que te salga rentable el juego. No es porque es gracioso Sí, o sí, pero porque y el mira lo que he reto, conseguido hacer con esto. No. imagínate el reto, igual es porque no lo piensas tanto como, pero en plan, si te consideras diseñador, ¿no? Es como el reto, ¿y si hago un juego con los personajes de Cincy, pero es bueno? Es como ese reto, ese gusanillo. Claro. Y sí, yo lo voy a La conseguir. gente Y todo el usa mundo, assets por el reto, va- sí. No digo que la gente use assets por el reto, pero digo la llamada. La llamada, yo el juego secreto que estoy haciendo lo mismo, todavía sin anunciar. Al principio estaba usando assets y durante un tiempo estuve pensando, me lo saco con assets. Me lo hago en 2 meses y me lo saco con assets. Y lo he hecho y digo, con estos assets además que son del Kenny, que todo el mundo los conoce, Sí. son muy usados, me saco un juego con los assets de Kenny y lo hago famoso. Y lo hago bueno. Es un reto ahí que es como, me llama. No, Me te llama. a mí sí a mí me pasa lo que dice Nau, de ves un asset y dices, uff, aquí de dónde, qué juego se me ocurriría, ¿no? En plan de, solo usando esto, ¿cómo podría hacer un juego con estos 4 También assets? Yo sí que- Shipped al principio estaba usando un asset de unos barquitos que al final lo dejé porque no tenía. Quería girar las velas o no sé qué y los barcos tenían las velas incluidas o algo así, pero al principio era como, estos assets están guapos para hacer un juego, ¿eh? Claro, Lo hago porque con tenéis estos. que es correctísimo. Tenéis una visión mucho más centrada en el desarrollo del juego puro, de lo que es el juego, la jugabilidad y todo esto. Centráis las energías ahí, os da esa ventaja. A mí también, ahora con el juego que estoy haciendo, te da la ventaja de centrarte en el gameplay directamente, ¿no? Sin estar pensando tanto en. Pero con esto, Charlie, decías tú antes, imagínate un Metal Gear Solid. O sea, se me ha ocurrido una cosa que ahora mismo tengo la necesidad
Imagínate tú un juego de la Nintendo 64, que ha sido infancia para muchos de aquí. Nintendo 64, pero te coges el árbol del Super Mario, los coches del F0, ¿sabes? Un montón de guiños a otros juegos en un único juego. ¿No molaría mucho poder ir por el mapa y reconocer todo? A mí me fascinaría. O sea, que sea como un popurrí de toda tu Charlie, infancia Majora's en la Mask. 64. Majora's Mask, ¿qué opinas? ¿Quién yo? Sí. Pero Está eso bien. eso no es un asset. Lo Eso que es pasa Es que no es un una asset. segunda parte. Es una segunda Es parte. No, reutilizar. no, es reutilizar- no. Reutilizaron Pero- todos los personajes, pero se supone que son otros, pero son Pero los son mismos modelos que el suyos. anterior. Sí, Son son suyos, suyos. pero no es, pero No es no. lo mismo. Son No es lo suyos mismo. porque tienen, o sea, tienen los derechos, pero están reutilizando los personajes otra vez. No, vamos a hacerlo más real. Imagínate que en Sonic están usando assets de Mario. Eso existe. Y se llama Mario Sonic Olympics. Nah. Bueno, pero no. El ejemplo que quería poner antes es Getting Over It with Bennett Foddy. Son todo assets. Y Eso, y el eso personaje mismo es un principal tema, uf. es un asset que ahora Pero- es muy identificado, es muy reconocible, pero es reconocible porque ese juego lo ha hecho famoso. Antes no Pero era di reconocible. tú, Alba, sinceramente, ¿qué piensas de que tu juego y el de Benefodi sea y el Only App y todos estos, sea un montón de assets puestos sin criterio, simplemente para pilar uno encima del otro y que la gente trepe? Hombre, O sea, no hay más Pero no es finalidad. hay un poco de criterio. Me refiero que un caballo cabeza abajo, ¿sabes? O sea, no es no tiene Pero- una finalidad ese asset como tal. No es que quieras un caballo porque tiene que haber un caballo. Es Pero simplemente esa- el que había, arrastrar, le pongo colliders y tal. Esa es un poco la gracia de, al menos originalmente, el juego de Bennett Foddy está basado en otro juego que es como, y este lo llamaba como juegos de serie B, en plan juegos cutres. Y es un poco el reto ese de, voy a hacer un juego pero solo con assets, solo un poco cutre, pero eso busca un poco la cutredad. El Only Up ya no, el Only Up creo que iba un poco más a dinero fácil, ¿no? Pero originalmente se iba buscando un poco esa cutredad y ese, no he hecho yo los Entonces, assets. estoy estás poniendo aquí diciendo un que el montón". juego es cutre, porque busca ser cutre. Sí, un poco sí. Vale, nada. States Que luego- sobre tu que luego propio queda- juego diciendo vaya mierda de juego hecho, No vale. he dicho vale. vaya mierda, he dicho que, Ha dicho que es cutre, pero vale. gráficamente es un poco cutre. El Getting Over It, sin embargo, no es tan cutre, es de hecho bastante reconocible gráficamente, aunque está usando todo. Pero lo que buscaba originalmente es ser un poco eso, de serie B. Es ser como una versión cutre. ¿Pero tú de- crees que era el autor el juego de Getting Over It? Es que es un ¿Cómo? juego como que pretendía transmitir algo, o era simplemente una prueba que estaba haciendo el tío como quien nuestros proyectos que dejamos abandonados y que el tío simplemente lo terminó. Porque yo creo que era más eso. Que era simplemente he hecho que un tío con un mazo es divertido, no sé qué poner de pared, pues pongo este ase, lo voy apilando y ya está. No creo que hubiera no, una finalidad artística. iba con más intención que eso. Está Hombre, con lo documentado. del tema del final y todo eso, yo entiendo que sí, que está bastante, ¿no? Está Yo es que siempre he documentado, pensado pero- que era como un relleno para intentar decorar lo poco que tenía, ¿sabes? Es como hacer un plato gourmet con lo que tienes por casa tirado en la No, nevera. pero está haciendo con la intención, pero imitando a juegos que sí que hacían un poco eso. Pero Pues yo creo que ese en sí. particular está hecho con mucha intención. Y creo que hemos abordado ya un poco todo el tema. No sé si alguien quiere aportar algo más. ¿Recomendaríais a Recomendaríamos audio oyentes o usar video assets. oyentes utilizar assets? Dotwin, lo primero que hay que instalarse. pero En cuanto segurísimo. hay ciertos assets que creo que todos estamos de acuerdo que sí. Fuentes de texto, que además como tengas que traducir a otros idiomas ya es una locura. Efectos de sonido. A no ser que necesites que sea como Chardy o que vayas a hacer un juego que todos esos sonidos hechos Sí, con la boca o Chardy. algo así muy especial, no es como usa efectos de sonido, todo el mundo. Y efectos de sonido curioso que todo lo de, ay no, es que lo van a usar en otros juegos, es que son reconocibles y tal, no afecta, ¿eh? En los efectos de sonido, para nada, que use todo el mundo exactamente la misma puerta, ¿qué más da? Y luego yo sí que estoy en cosas no trascendentes, no identificables, en plan rocas, árboles, dependiendo del estilo del juego. Ese tipo de cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no usar assets? Nadie lo va a reconocer, no le quitan a tu juego, te ahorras tiempo, ya está hecha la casa. Si vas a hacer una casa genérica, ya está hecha la casa genérica. Otra cosa es que sea la casa donde vive el protagonista y tal, y entonces pues quieres que tenga las habitaciones como tú quieres y tal, pero si no, ¿qué más da? Yo, a pesar de todo, de que estoy tratando de defender assets propios, a pesar de todo, creo que es obligatorio directamente utilizar assets
a nivel ende fijo. O sea, es que es mucho trabajo hacer un juego, es demasiado. Para que salga rentable, tienes que usar assets. O sea, no puedes no usarlos. Es A ver, obligatorio. a ver, Yo poder puedes, también, pero... eso, aunque hemos hecho 5 juegos de Escape solo usando assets, este último, ya lo que decía, ¿no? Tenemos un artista 3D y claro, cambia mucho la cosa de tener solo esa limitación de solo puedes usar assets a tener a alguien que te haga cosas de calidad específicas que solo existen para tu juego. Claro, cambia mucho la cosa, pero es lo que digo de hemos sacado 5 juegos ya, ¿no? Tenemos un recorrido, tengo el tiempo, tengo el dinero para ello, entonces no es igual que estás empezando y lo que quieres a lo mejor es, quiero hacer un proyecto pequeño, quiero acabar cuanto antes, pues no es lo mismo. Entonces eso es valorar a lo mejor en qué punto estás. Yo como conclusión de esto también me gustaría decir que el hecho de todos los estudiantes, es que se me ocurre con los estudiantes especialmente, que sacan los juegos intentando hacer todo ellos porque están aprendiendo y quieren demostrar, creo que también es necesario meter por ahí siempre un rol de alguien que busque assets. No un rol completo, obviamente, pero una persona que esté buscando assets de vez en cuando porque o sea, partir de un asset o tener un asset siempre cerca a mano, me parece que te va a ahorrar una cantidad de tiempo, una cantidad de disgustos, te va a ahorrar de todo. Entonces, tener assets a mano me parece algo muy necesario, pero hablo de assets visuales y muy visuales, como puede ser un castillo, como puede ser cosas así. O sea, me parece que es algo que mucha gente rehuye, especialmente cuando está iniciando, y realmente lo que debería hacerse es aprender a utilizar, aprender a buscar, aprender a decir que sí, esto no, Pero también es y verdad que eso. cuando estás iniciando igual es el mejor momento de intentar hacerlo tú. Y luego ver que no funciona o que sí, pero es el momento de aprender y tal. Pero es Igual, que ahí igual donde cae aprendes mucha. cosas. Toda la gente que cae en los primeros juegos es porque se dedican a desarrollos de 3 o 4 años y muchas veces son con cosas que podías haber utilizado assets o es que el tema es aprender a utilizarlos. Creo que el Claro. punto no es utilizarlos, sino aprender, me parece que es un conocimiento como una rama diferente del desarrollo, el aprender a utilizar assets, aprender a ver dónde están, aprender a hacer una sinergia entre unos y otros. Entonces, eso es algo que hay que aprender. Yo no sabía hacerlo, estoy intentando aprenderlo ahora y me parece por parte de Kiko que lo hace súper bien, porque él lleva dedicándose a juntar assets 4 años o 5, no sé cuántos llevas. Juntar assets. Pero, joe, es una. Me parece un arte el hecho de saber Nosotros juntar aquí assets y hacer desarrollando cosas juegos guays. y este perro juntando assets. Los Legos Aquí ahí. A ver, la cosa es que depende de tu objetivo, por eso decía que si eres un estudiante, lo que dice Alba, y lo que estás empezando, pues sí, tiene sentido de voy a hacer un poco de todo porque quiero aprender un poco de todo, ¿no? Pero si lo que quieres es, por ejemplo, quiero hacer un juego, no quiero modelar y me da igual, pues a lo mejor te sale a cuenta pagar 50 euros o 100 euros por ese asset que has visto en lugar de estar 4 meses y hacer una mierda que encima va a quedar peor y que luego te Peor. da igual porque no, dices, no es que me quiera dedicar a modelar, ¿no? Lo que quiero es conseguir algo, que es lo que mucha gente hace y es entendible, ¿no? De pues estás empezando, no tienes dinero o lo que sea, pero muchas veces dices, es que has perdido 4 meses que pagando 50 euros hubieras obtenido algo de más calidad y en menos tiempo. Entonces al final es valorar un poco. Y aún así me gustaría también tirar piedras contra mi propio tejado con el tema de vosotros como jugadores, con esta pregunta, como jugadores, pongamos el caso de Kenny, que todo lo conocéis. Si veis un juego en Steam de Kenny, o sea, no de él, sino hecho con sus assets y puramente sus assets, y los reconocéis todos, ¿os llama la atención o no? O A cambiar mí Kenny por el que genere assets y os Los de gusten. Sinti, estos sí que me echan para atrás, pero no sé. Pero sí que puedo decir que hay un montón de juegos en Steam de Sinti con decenas de miles de reseñas que venden súper bien y que en principio son buenos juegos y tal. O sea que al final, si haces un buen juego, a la gente esto le da igual. La Claro, primera pero impresión sería nosotros que lo mala. reconocemos, La primera digo, impresión sería mala, pero porque asumiría que alguien que está usando assets de esa manera tan reconocible es un novato o alguien vago y tal. Pero luego a lo mejor me equivoco. Pero o sea, lo de coger, en lo que hemos hablado ahora de voy a coger este pack de assets y voy a hacer un juego todo bueno, no es muy habitual, ¿no? Es un poco un rollo que estamos aquí de estaría guay, pero no es lo habitual. Entonces, cuando ves un juego que está hecho con assets muy reconocibles, 99% del tiempo va a ser alguien que está intentando sacar un producto con mínimo esfuerzo y va a ser una mierda. Entonces es normal prejuzgar y luego ya pues si tiene mucha reviews o lo que sea le echas otro vistazo y a lo mejor estás equivocado, pero generalmente no estás equivocado porque además en Steam en particular está bastante lleno de juegos cero esfuerzo hechos así. Yo no quiero abrir ahora otro melón porque nos va a llevar por otro camino, pero bueno, abre. es bastante probable que el tema de los assets desaparezca
más o menos pronto con el tema de la IA. Es Uy, decir, en el momento que te yo puedas generar... Estoy deseando poder escribirle a ella. Hazme una puerta con Y ahí, esta forma, Charlie, no y sé si qué. te lo hace único y nadie más, ahí cuenta como asset. Ah, es que es una buena pregunta. Tú que eres un Es un poco asset. antía, cuenta Es- como a ver, asset, ¿eh? Es claro, ¿es un diferente asset o entre no? pagarle a alguien para que te haga algo único o que te lo haga la máquina sola, Esto dejando es un tema consideraciones filosófico éticas a un casi. lado. No lo sé, no te lo sé responder, porque es algo fabricado especialmente para tu juego, como si te lo hubiese hecho una persona, no lo ha hecho una persona, pero es algo identificativo de tu juego. Ya no sé si es un asset de terceros como tal, y no lo tiene otra persona, quizás ya no sea un asset, ¿no? De terceros. Desde luego no lo has hecho tú, pero entre, Por eso pagarle digo a que- alguien para que lo haga, dándole una descripción y que repito, dejamos a un lado consideraciones éticas y que te lo haga una máquina siguiendo tu descripción, para mí es exactamente lo mismo. Bueno, eso es lo que va a ocurrir, da igual, lo que yo piense, eso es lo que creo que va a suceder, y con la música también, ¿eh? Por eso digo que es posible que los assets a corto o largo plazo, assets de tercero como tal, desaparezcan con el tema de la IA. Es posible. Apunte ahí. Es posible, pues ya está. Conclusión, mientras el juego quede bonito al final, todos de acuerdo, excepto Chardy, que si el Metal Gear No, Solid no. fuese bonito pero usase assets No. no le gustaría. No, porque en el juego que estoy haciendo casi todos son assets, o sea, no es así. Bueno, pues ya está, hemos estado casi una hora. Gracias por vernos, espero que haya sido interesante y nos volveremos a ver en los próximos 3 años. Adiós. Adiós.